Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Movimiento Café y Oración, en su programa Devocional Diario para Todos. Dedito, Devocional Diario para Todos. Ya hoy es 23 de febrero. El día de hoy, según la guía de lectura que estamos siguiendo de la Biblia, corresponden los capítulos número 5, número 6, y en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Para los amigos que no tengan la guía de oración para que se puedan anexar y unir a nosotros, pueden ir al grupo público que tenemos en Facebook, que se llama Café y Oración, Brian Coffee, Café y Oración, grupo público en Facebook, lo busca y ahí puede descargar la guía de lectura de la Biblia en un año. Es una guía que estamos siguiendo, extractada de una propuesta que nos hizo la Biblia de las Américas. Bueno, el día de hoy tenemos como invitada a dedito a la pastora Silvia Ramírez desde Cali, Colombia. Pastora Silvia, bienvenida nuevamente a Dedito, Devocional Diario para Todos. Buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga y gracias una vez más por tenerme en cuenta para su programa. Esperamos bendiciones de parte del Señor. Bueno, gracias, pastora. Aquí vamos a ver hoy en número 5 el tema de algunas reglas en el campamento, expulsión de las personas inmundas. Vamos a ver el tema de restitución en casos de robos y daños. Y vamos a ver una cosa muy interesante, la prueba de los celos. Y en el capítulo 6 vamos a estar viendo el voto de los nazareos. Ya en lo que corresponde a Marcos 4 está todo lo que tiene que ver con la parábola del sembrador. Bueno, temas muy bonitos en los cuales podemos encontrar aplicaciones de todos los temas al día de hoy. Vamos a ver que conversando en este devocional diario para todos de hoy, vamos a encontrar que estos pasajes no son solamente históricos, sino que tienen una manera de aplicarse el día de hoy. Bueno, entonces, pastora, pues empecemos con Números capítulo 5. Sí, listo, pastor. Dice, todo inmundo es echado fuera del campamento. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado por muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Hasta ahí podemos, porque es un tema, pastora, sí. Es un tema, va por bloques, entonces vamos con este bloquecito que es de las personas inmundas que echan fuera del campamento. ¿Cómo podríamos aplicar esto el día de hoy, pastora Silvia? Pues hermano, yo creo que, no sé si estaré equivocando, pero creo que lo hacen con la disciplina de que hablan en la iglesia, y el pastor pone en disciplina a las personas que caen en pecado, sea de adulterio, fornicación, es decir, de acuerdo a la Biblia, se ha fallado, entonces es una disciplina que le impiden participar de las actividades de la iglesia. Hasta ahí no sé más, hoy por hoy. Lo que pasa es que ese método de pronto de disciplina tradicional no restaura a la persona, ¿no? Claro. Ya una expulsión tiene que ver con personas que están en un nivel de impureza sexual ya, que han entrado en transgresión, ¿no? O sea, hay casos de casos, ¿no? A los amigos que nos escuchan, hay casos que son recuperables, digamos, comillas, perdonables, pero hay casos que son de transgresiones no perdonables. Entonces hay toda una gama. Por ejemplo, aquí está hablando de temas sexuales. Entonces, sí, sí hay toda una gama. Por ejemplo, hay pecados que son perdonables y no perdonables. ¿A qué me refiero yo? El no perdonable, sí, pues, ¿para qué le perdemos tiempo a una persona que ha transgredido? ¿Sí? Transgresiones, por ejemplo, cambio de sexo. Cambio de sexo es una transgresión. ¿Ahí para qué se le va al médico que practica una transgresión? ¿Qué se le va a hacer?
no, nada. Esa persona ya sencillamente no gastemos un minuto de tiempo. No vale la pena ni evangelizarlo, ni tenerlo. Eh, Temas de ese tipo, ¿no? Cambio de sexo, que es como una transgresión no perdonable. Se me ocurre en este momento ese ejemplo. Pero bueno, sí, porque la mayoría de los casos pues son perdonables, ¿no? Un adulterio, una fornicación, pues son casos que se pueden manejar, la persona puede volver al camino. Inclusive hay casos de prostitución que puede la persona, Dios ha levantado grandes ministros y ministras que vienen de la prostitución, ya, son perdonables. Es lo que se me ocurre en este momento. Sí, hermano, porque yo no he escuchado, pues, lo que yo he escuchado también es que otro pecado imperdonable, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese no tiene, dice la Biblia que no tiene perdón de Dios. Sí, Claro, pero de ese, resto, y en los pecados realidad, de no, sangre. sí, no he escuchado que otra transgresión se pueda cometer hoy en día y que impida que la persona pueda volver. Porque como usted dice, el adulterio, la fornicación son pecados y son grandes porque pues prácticamente se destruye una familia con una actitud de adulterio. Hay veces, a nosotros nos tocaron casos en la costa muy, digamos así, duros porque personas que llevaban más de 20 años sin adulterio conocieron del Señor y ellos decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestros hijos son buenos hijos, tenemos un hogar bonito, incluso mucho mejor que muchos hogares cristianos, hermano. Claro, Entonces los mandamos a claro, que oraran a Dios y que ellos hicieran lo que Dios les indicara a través de su palabra, porque uno no puede ser juez de ellos. claro, claro, así es. Bueno, vamos con el del 5 al 10. Habla un tema que es el tema de restituir robos o daños, del 5 al 10. Estamos en Sí, Números capítulo 5. la ley sobre la restitución. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. O sea que Así estas es, ofrendas de expiación eran para el sacerdote. claro. Sí, pero aquí sí. Aquí el punto es que Y lo que tenía, el punto que nos ayuda en este tiempo es cuando una persona se ha encontrado robando o haciéndole daño a alguien que le cause pérdidas, no es solamente pedir perdón, pedir excusas, sino que aparte de devolver lo robado o lo dañado, debe anexarse una quinta parte, es la decir, un quinta parte. 20% como una indemnización. Creo que esto es válido, que lo tengamos en cuenta. Es una... El concepto restitución va unido al tema de perdón. El perdón tradicional, como lo enseña la Iglesia evangélica y la Iglesia católica, es que pidiendo perdón es suficiente. No, señor, hay que restituir lo robado, hay que restituir lo Claro, dañado. Cierto es que si a un niño le quitan vamos a llamarle, a un niño hay cosas que no se le pueden devolver en caso de un abuso. Hay cosas que no se pueden restituir. Entonces, aparte del perdón y la restitución, está el tercer elemento que es yo te perdono, pero debo guardar una distancia, es decir, debo alejarte. Eh, Eso sucede pues en el caso de maltrato familiar, maltrato en familia, es decir, te perdono, pero no nos volvemos a sentar en la misma mesa, te perdono, pero no volvemos nunca más a vernos, ¿sí? Porque hay daños como la violación a niños que no se pueden, es decir, se pueden perdonar, pero el violador
no puede nunca más aceptarse, nunca más en el grupo familiar. Debe ser expulsado del grupo familiar. ¿Sí? Claro, pero eso hoy en día lo están haciendo. Yo no, Sí, yo, yo conozco muchos pastores que lo hacen, es decir, te perdonamos, hermano, pero no te puedes volver a hacer, es decir, la familia expulsa al violador de la familia. Yo ya conozco muchos casos de expulsión, es decir, se le perdona porque la persona no confesó en su infancia, se le perdona porque no hay pruebas para demandarlo, para mandarlo a la cárcel, pero lo que sí es que se le expulsa completamente de la familia. Es decir, si se ya. encuentra en un entierro porque se murió por allá el tatarabuelito, el bisabuelito, pues hay un familiar que toca verlo, pero hay que expulsarlo de la familia. Expulsarlo es, nunca se va a invitar a una celebración familiar. Ajá, sí, sí. Y se puede volver a sentar en la mesa con la familia. Bueno, Oiga, o sea, duro. no es solamente el perdón tradicional de palabra, en oración ante Dios con la persona, sino la restitución La restitución. y fijación de límites, no dejar hacer, es decir, te perdonamos, pero nos veremos en el cielo, pero aquí en la tierra no te queremos volver a ver nunca más. Eso está bien, pastora. Y la restitución en el caso, por ejemplo, como dice usted, de violación, que dice que debe añadir la quinta parte. Ahí no hay manera de restituir, ¿Cierto que eso no? no, no hay manera de restituir. Solamente Ya es quedó el daño hecho. que el Señor sane el corazón de la persona que sufrió No, esa infamia. ya quedó el daño hecho. Ya no hay forma de restituir. Ya, bueno, y esta otra, usted dice que toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote suya será. Habíamos hablado la otra vez que había varias ofrendas de paz, de ay, estoy mala en mi memoria ahora. Oye, pastor, tengo que el Señor me restaure y tomar qué será para mejorar la memoria. Mire, aquí tengo un La, listado. recuerda que estuvimos Aquí mirando tengo las una. ofrendas y la celebración. Claro. Entonces, esas son las que recibe el sacerdote. Mire, aquí hay un listado, una hoja que tengo acá de la Biblia de las Américas. Puedo ponerla Ah, ahí en un yo resumen muy creo que esa bonito la tiene. que ellos hacen de ofrendas que tienen que ver con holocausto, que es ¿Es por esta expresión de esa, al pecado, final de la Biblia? la Biblia de las Américas. Sí, esta Hay Jorge tiene ofrendas de aquí una Biblia, cereales, que son está muy viejita ya. Biblia de Tengo las que Américas. hacerla Está el encuadernar tema de nuevamente. No, la de ofrendas Jorge no cereales, la tiene. ¿Esa es que es la última por Biblia que la saca o qué? Biblia de Aquí las tiene la Américas. concordancia, tiene el índice de mapas, esta Biblia de las Américas. Bueno, ahí está el tipo de ofrendas, dice de que reconciliación, hay por el pecado, por la culpa. Bueno, ese es un tema que lo podemos ver, digamos, ya los hemos visto. En Éxodo, Sí, Levítico, ya hemos visto todo eso. Entonces, ahí está muy resumido todos esos tipos en ese cuadrito, voy a ver si le saco una fotocopia y lo subimos ahí lo paso ahí por los diferentes grupos que tenemos, las diferentes redes sociales, para que tengan el resumen hecho. claro, qué Bueno, bueno pastora, sería. Bueno, sí, sí, entonces pero ahí, seguimos con como le la ley digo, sobre los vaya celos. tomando, vamos sobre el tema de los celos, Sí, del 11 puede sí, irse del 11 hasta el terminar. hasta terminar es. Bueno, dice de esta manera. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada.
No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria que trae a la memoria el pecado. O sea que esa ofrenda era para él explicar que el celo que tenía sobre su esposa. Entiendo yo usted en este pasaje acá. Pero es que aquí habla de la que hizo, cometió el acto y la que no cometió, pero que el marido cree que lo hizo. ¿Es así? Pastora, sí, esto, a ver. Terminemos de leer y luego comentamos Ok. de todo el Bueno, caso. y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Según esto, de ambas cosas, ella sale culpable. ¿Según qué? Perdón, no lo entendí bien. Según este fin que le da de que ella llevará su pecado, sea que, bueno, puede ser que se haya enamorado de otro sin que duerma con él, ya eso es su pecado, ¿o no? No, pero ahí no está diciendo eso. Ahí está hablando de No, relaciones aquí sexuales por lo que era del consumadas. marido. Ahí está hablando de relaciones sexuales consumadas, de que la mujer ha sido infiel al marido. Pero ¿por qué dice acá adelante, cuando adelante dice que y si ella no hubiera hecho eso, sino que eso es por celos de su marido? Claro, es que el marido, a ver lo siguiente. Había una pareja. Si el marido sobre él puede venir sentimientos de celos, ¿correcto? Él tenía derecho a presentarse con ella ante el sacerdote y decir: tengo celos, ¿correcto? Pero no es porque ella pensó, miró, no, él sentía celos. Hay dos posibilidades. Una, que ella le hubiera sido infiel al marido, es decir, que hubiera tenido relaciones sexuales con otro. Y hay otra posibilidad, que no haya tenido relaciones sexuales con ninguno. En este caso, pues hay un protocolo
que es en un vaso de agua tomar tierra, revolver tierra y hacérselo tomar a la mujer. Si a la mujer se le hinchaba se le hinchaba el vientre y no podía tener hijos, era porque sí había cometido adulterio. Pero si la mujer se lo tomaba y no le pasaba nada, era porque no había tenido nada, ¿correcto? O sea, de esa manera se comprobaba que no había sido infiel. ¿Hasta ahí estamos? Listo, ok. Bueno, ahora, ¿cómo se aplica eso hoy en día? Yo he tenido oportunidad de aplicarlo, pastora, le cuento. ¿Cómo? Yo he tenido oportunidad de aplicarlo. Oye, no, pues, no, pues, es que si Venga, usted le me cuento. pone aquí a pensar, y yo no recuerdo tampoco haber tenido que aplicar esto. Al Venga, le cuento contrario, cómo lo he aplicado. Ya lo vi en eh, testimonio. les digo que, a ver, yo recuerdo que sí hubo una ocasión en Honda, pero no fue la mujer, fue el hombre que le falló a la esposa y se enamoró. El director del grupo de alabanza se enamoró de una de las jóvenes de la iglesia. Y a lo último, él se divorció de su esposa y se casó con la muchacha esta. Y después ella lo dejó a él. Sí, pero Pero José, es decir, ellos no participaban nada en la iglesia. Yo recuerdo que Jorge iba, oraba por ellos, les aconsejaba. Y yo personalmente a la muchacha, yo le decía, apártate, deja que Dios, porque un espíritu para la escuela dominical único el de esa niña. Pero entonces podía más las cosas del mundo en ella. Ya ella falleció, se la llevó el COVID el año pasado. Sí. Hermano, pastora, pero pero realmente así fue públicamente, eso fue públicamente ahí en la iglesia. sí, pero pastora, usted lo que me está contando es el caso de un caso de infidelidad, pero usted aplicó número 5, aplicaron la ley de los celos ahí, ¿no la aplicaron? Que yo recuerde, no. Bueno, entonces No, déjeme darle testimonio, yo sí lo he aplicado, sí, cuénteme a ver. déjeme darle Eso me testimonio. sirve. Uno pudiera decir y pensar, eso es del Antiguo Testamento, ¿correcto? Alguien pudiera decir, pero Pastor William, ¿usted cómo es que le va a hacer tomar agua con un poquito de polvo a una persona? Alguien podría decir eso, ¿correcto? Pero si miramos en el nuevo pacto, ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Es decir, somos ¿qué? Iguales Hijos ante. de Dios, iguales, sí. Entonces, la ley de los cielos me la enseñó un pastor amigo, porque salimos de una reunión de pastores y salimos de una reunión de pastores y me contó que él había aplicado la ley de los celos. Y yo le dije, pastor, pero es que eso es del Antiguo Testamento. ¿Usted cómo se le ocurre aplicar eso? ¿Sí? Me dijo, no, pastor William, venga, le explico. Y me explicó, me dijo, vean, el nuevo pacto, hombre y mujer somos iguales. Claro, aplíquesela tanto para hombre como mujer. Y me contó un caso que tuvo, sin contar nombres, porque pues otra iglesia, uno que va a saber quién es. Los pastores nunca hablan de nombres de personas porque hay Sí. cierto secreto de confidencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pasaron como 3 o 4 parejas donde venía la pareja. Normalmente nosotros adoptamos como pastores con mi esposa un protocolo que se llama cultura de cuidado. Cultura de cuidado es que a las mujeres las atiende ella y a los hombres las atiendo yo. ¿Correcto? Y de que cuando nos juntamos, ya la pareja, yo no aconsejo directamente mujeres, ni mi esposa aconseja directamente hombres, por un protocolo de cuidado, así, protocolo preventivo de cuidado de la iglesia Trinity Church Centre de Singapur, el apóstol Naomi Daudi, y hemos seguido ese protocolo, un protocolo de cuidado. Ya cuando ella pasa sesiones con la mujer y yo paso sesiones con el hombre, luego nos juntamos los 4. Entonces, juntándonos los 4, he podido aplicar en varias oportunidades, 2, 3 oportunidades, unas 3, el tema de los celos. Entonces, yo les leo el pasaje. Entonces, yo les leo el pasaje. Ellos están mirando el pasaje. Entonces,
yo le pido a mi esposa que traiga el vaso de agua con un poquito de polvo, de tierra del patio de ahí del jardín. En ese momento, la mujer se pone nerviosa. Ojo lo que le cuento. Ojo lo que le cuento. Esto es de película. La mujer se pone nerviosa. Y el tipo se pone, sí, sí, que se lo tome, que se lo tome, que se lo tome. Yo le dije, pero bueno, se va a enfermar y se puede morir. Y él sí, que se lo tome. Entonces yo digo, bueno, paremos acá. Voy y busco ciertos pasajes del Nuevo Testamento donde mujer y hombre somos iguales, judío y griego. Entonces le digo, bueno, le digo a mi esposa, pastora Sarita, vayan por favor y tráigame también otro vaso de agua con tierrita. Y le digo, bueno, se lo van a tomar ambos. Y cuando se lo tomen, se van a enfermar y es posible que alguno de los dos se muera. Se lo van a tomar. Le cuento, pastora, que en los 2 o 3 casos, la memoria no, me está fallando, pero yo creo que en unos 3 casos, le cuento que finalmente, eso es tensionante, porque en la primera media hora él dice que sí, en la segunda media hora ella dice que se lo tomen también, y después nadie se ataca entre ellos, sino que finalmente llega un punto donde si ambos se los toman, van a enfermarse ni van a morir. Entonces, ¿sabe qué hacen? Cuando ya ha pasado por ahí una hora, entonces digo, bueno, dejen los vasos, no se lo van a tomar, se van a pedir perdón, no van a preguntar el uno al otro qué hicieron, no van a preguntar nada. Ese es un error que cometen algunos consejeros, psicólogos o pastores, de cuéntale qué fue lo que hiciste. No, no se van a contar nada, simplemente se van a perdonar, vamos a exponer esto, vamos a callar a Belial, que es el acusador, lo vamos a callar, y han habido reconciliaciones matrimoniales, es decir, él no se lo toma, ella no se lo toma, se reconcilian, se piden perdón, compromiso de nadie preguntar qué pasó, Sí. compromiso de no preguntar, porque ese es un error, que confiese todo es un error, porque Claro. ella puede confesarle a mi esposa y mi esposa orar para que Belial no acuse, él me puede confesar a mí en privado y yo orar y reprender a Belial para que no lo acuse, pero que ellos se hablen eso, no, porque se Sí, no. destruye la pareja, se destruye la pareja. Entonces, Sí. gente sin la madurez, eso nos ha funcionado, le cuento que eso nos ha funcionado y la gente, las parejas se han reconciliado y nadie ha tenido que tomarse, el La agua agua, el sucia. vaso de agua. Oiga, ¿Cómo la... hermano, pero sí, no, y lo que sucede es algo también, es que realmente, como dice Jesús dice que no hay ninguno puro, sino todos son malos. ¿Por qué? Porque es que, y que dice el Señor también, si un hombre mira a una mujer con deseos sobre ella, pecó en su corazón como adulterio o fornicación. Entonces puede que no lo confiese, pero lo ha hecho. Entonces Sí, también se siente ya. Sí, pero nunca nadie va a una consejería pastoral que porque el esposo miró en la playa o No, ella miró en la playa, nadie va a una consejería por eso. Cuando no, van a no, una no. consejería, cuando van a la consejería pastoral es porque hay sospechas de infidelidad y probablemente hay infidelidad. Cuando van Y de a pronto, un sí, tratamiento sí, 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 pastoral es que porque la cuando, cosa ya cuando dice está. que buscando tratar de salvar su matrimonio de alguna manera, pero sin, ¿cómo le dijera yo lo que entiendo? Es decir, si el hombre cree que ella es culpable, pues, pero no quiere dejarla, pero está con la duda y quiere salir de esa duda, pues yo creo que lo haría. Pero a la vez, él también en su corazón o físicamente haya podido hacer lo mismo, pero no se sabe, porque es que el corazón del hombre no lo conoce sino Dios. Entonces, Correcto. como dice usted, ambos no quieren hacerlo por temor a que se manifieste algo, posiblemente que ellos tengan guardado y en no dejarlo allí quieto y tratar de empezar una nueva vida. Porque si hay propósito de perdón, eso puede pasar por alto y seguir y de pronto hasta mejor vida pueden llevar porque ya hay un respeto más hacia las cosas de Dios. Ahora, uno como pastor, con don de ciencia y don de sabiduría, de manera sencilla,
sin ser profeta, sino simplemente teniendo esos dones del Espíritu Santo, uno puede percibir si la persona está siendo infiel o no está siendo infiel. Uno lo puede percibir. Entonces, claro, la idea del Espíritu Santo y la idea del pastor no es destruir a la pareja. La idea es reconciliar. ¿Sí? La idea es reconciliar. Entonces, pero se necesita un proceso donde la persona se arrepienta de su pecado. Pero lo Que que le estaba reconozca, contando ¿no? de enfocándonos, no, pero aquí en número 5 es, no hay necesidad de que la persona se tome el vaso con agua y se enferma o se muera. Ese no es el propósito del Espíritu Santo, de que la persona se enferma o se muera. Pero cuando se lleva a la persona a la confrontación, que ambos lo tienen que tomar, la verdad es que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo hace la obra sin necesidad de hacer eso. Lo que me refiero es, casi siempre que un esposo es infiel, le transfiere en el mundo espiritual la infidelidad a la esposa y la esposa termina siendo infiel. ¿Me hice entender? Un hombre que está con una prostituta que ha estado con 1500 hombres, ese tipo que estuvo con la prostituta se trae del mundo espiritual la contaminación de los 1500 hombres que estuvieron con la prostituta y se lo va a poner a la esposa como una enfermedad de transmisión sexual. La esposa va a comenzar a tener, eso que tiene la prostituta, esa mente de la prostituta, va a comenzar ella a tener pensamientos como una prostituta, siendo una mujer sana, va a comenzar a tener esos pensamientos. Entonces, en el mundo espiritual hay transferencia espiritual a través de las relaciones sexuales, porque cuando en la relación, pues dos personas se vuelven uno, y no solamente uno en carne, sino uno en alma y uno en espíritu. O sea, son temas muy delicados, pero bueno, aquí se trata de matrimonios que uno se encuentra por ahí que ya están a punto de divorciarse, hay hijos, desean seguir al Señor, pero el pecado es adictivo. El pecado es adictivo, es decir, la persona, el cuerpo tiende a pecar. ¿Por qué? A veces es porque son iniquidades. Iniquidades es porque el papá fue adúltero, el abuelo fue adúltero y no se han cortado esas iniquidades. O sea, la persona quiere servirle a Dios, la persona ama a su cónyuge, pero no se han cortado las iniquidades de la familia. Ya ves que hay familias donde todos son solteros o todos son divorciados o madres solteras o padres abandonados. O sea, esas son iniquidades que toca cortar a tiempo para que no se transfieran porque te puede ser hijo de Dios, pero si no ha cortado esa iniquidad, pues viene esa maldición de generación en generación. Los amigos que nos escuchan, un asunto es pecado personal y otra cosa es iniquidad heredada por los pecados de nuestros ancestros. Entonces, sobre eso ya ha habido mucho tratamiento en los últimos 15 años, sobre ya cualquier iglesia enseña en el tema de iniquidad, hasta la arquidiócesis de Yucatán en Mérida, Yucatán enseñan el tema de la iniquidad. ¿Cómo le parece? Las cartillas de iniquidad ya las enseñan en las iglesias católicas. Yo no soy católico, yo no soy católico para que nadie ¡ay, pues católico! Tampoco soy ecuménico, les cuento. No, es que no puede leer Los todo, grupos, hermano, y no, pero déjeme, en déjeme contar, los grupos católicos carismáticos ya manejan la diferenciación entre pecado y iniquidad. O sea, pecado es lo que hace la persona directamente, iniquidad las maldiciones que vienen de generaciones anteriores. Ya lo maneja la Iglesia Católica, ya lo maneja. Los grupos carismáticos ya lo manejan. ¿Me dice entender, pastora Silvia? sí, señor, sí, perfectamente. Te digo que yo he visto muchos casos, pero pues nunca de entrar a dialogar con ellos o hablarles, no, porque no éramos pastores cuando eso, sino miembros de iglesia, y escuchaba uno los comentarios o el informe de que la pareja tal cosa, o que la esposa, o que el esposo, pero realmente, hermano, yo digo que la palabra de Dios es para todo el tiempo. Y pues si se presenta o ya al menos aprenda algo más también, de que eso no era para el tiempo del libro de los números, sino para todo el que tiene la palabra de Dios, el que se dice hijo de Dios y que debe guardarla. Entonces, bueno, aprendemos e ir compartiendo para que otros también aprendan y puedan hacer las cosas más sanamente para la gloria de Dios.
Sí, porque yo creo que ya una Bueno, pareja así queda, queda restaurada porque yo me encuentro, el amor prima sobre ellos. yo me encontré con un caso de una niña que me llamaron ahora, un pastor me llamó a orar en una clínica de Medellín, una niña de 2 años enferma, eh, y yo llego y están los padres, los dos padres médicos, el director de una clínica y ella médica, la niña enferma de una bacteria en el corazón, una cosa que no han descubierto. Y lo primero que el Espíritu Santo me muestra es que los dos tenían iniquidades, es decir, Ah, pecados no atribuibles a ellos, sino atribuibles a los ancestros. Cosas así son horribles, casados. pero cosas horribles. Entonces lo que yo hice fue orar con ellos, lloré en lenguas para que ellos no supieran las cochinadas de las que ellos habían heredado. No, mi interés no era avergonzarlos, sino mi interés era, y luego esto los hice a ellos repetir una oración de arrepentirse de los pecados de los ancestros, o sea, iniquidad. Ellos se arrepintieron, no supieron las cochinadas de sus ancestros, no era la idea de mostrarles el pecado de los ancestros. Y después de que ellos se arrepintieron, entonces sí pude orar por la niña y la niña fue sana. Entonces, eh, el Espíritu Santo no está para avergonzarnos, el que está para avergonzarnos es las tinieblas. Lo que pasa es que si no nos arrepentimos a tiempo, llega un tiempo donde ya las tinieblas aprovechan y le dañan el testimonio al que no se ha querido arrepentir en el tiempo que es. Es decir, el método del Espíritu Santo no es avergonzar a la persona. Eso. Esos métodos evangélicos de hace 50 años que la persona la ponían en disciplina y le contaban a toda la congregación del pecado, esos métodos son métodos que no son de Dios, esos métodos no son del Espíritu Santo, esos son métodos enseñados por la religión y la religión confronta, la religión destruye a la persona, no la restaura. Sí, es que realmente, hermano, no, y no siempre con esas disciplinas así que impone. Mire, en Medellín sucedió un caso con un muchacho, pero se fue el soltero, pero me refieres a lo de la disciplina. El muchacho, buen evangelista con llamada al ministerio y muy animado para servir al Señor, pero salía a visitar solo. Entonces llegó a una casa y encontró una joven, le gustó la muchacha, la joven bonita, y la muchacha pues le atendió, iba a enseñarle la palabra, y a través de eso él se fue enamorando de ella, y le, como decimos normalmente acá, le echó el cuento y la muchacha creyó y cayeron en pecado de fornicación. En la iglesia se enteraron, o él fue y confesó porque avergonzado, entonces lo pusieron en disciplina. Hermano, el muchacho, bueno, empezó al principio a asistir a la iglesia, pero luego se quedó en su casa porque le daba pena que la gente lo viera porque sabía que estaba en disciplina por eso. Pero se olvidaron que lo habían puesto en disciplina, hermano. Y a los 14 años, oiga, el muchacho se casó con la muchacha, sí, y él seguía buscando del Señor. Pero entonces, cuando ya él sintió llamado al ministerio, él fue y habló con el pastor, con el director de la misión donde él trabajaba, y le dijo, bueno, ¿y hasta cuándo me van a tener la disciplina? Yo creo que ya me he reivindicado delante del Señor y voy a estar toda la vida en disciplina. Y nos contaba que fueron 14 años donde él estuvo sin poder participar en nada de la iglesia. ¿Sí? Él se restauró, sí, pero hay otros que no lo logran y más bien Bueno, se apartan de la iglesia. bueno, por favor Porque las, por favor no nos vaya a contar aquí en público ni el nombre de la persona ni el nombre de la no, religión no. donde asistía, porque esos son métodos religiosos. Bueno, pastora, si le parece bien, nos vamos al Números capítulo 6. Números, permítame. Pues supongo que era de la religión evangélica. Sí, claro, era la religión evangélica y él quería servir al Señor, pero entonces se veía impedido por la disciplina, entre paréntesis, que le habían colocado. Y muchas veces sucede en esos casos, hermanos, gente que se frustra en la vida Ah, espiritual por eso. ah, en la religión no se restaura a nadie. Se necesita sabiduría del Espíritu Santo para poder restaurar a una persona. En fin, bueno, que son temas delicados, ahí deben haber talleres especiales de restauración,
Ya hay muchas herramientas en el mundo de la en la iglesia de reforma apostólica, profética, ya hay muchas herramientas, hay muchos ministerios enfocados a restauración de jóvenes, de parejas. Ya el Señor nos ha bendecido en estas últimas 2 décadas. Bueno, vamos con el voto de los nazareos, Números capítulo 6. Esto también tiene su aplicación el día de hoy. Vamos a ver. Perdón, hermano. Que se me fue. Voy a leer mientras la pastora toma un vasito de agua. Números capítulo 6. Sí, bueno, yo creo que ya puedo hacer el voto de los nazareos. Voy a leer. Tranquila, pastora, yo puedo leer, tranquila. Toma un vasito de agua y yo voy leyendo acá. Voy a leer Números capítulo 6 en la versión TLA. Dios le habló a Moisés y le dijo: dile a los israelitas que cuando un hombre o una mujer prometa consagrarse a mí como nazireo, bueno, nazareo, en esta versión dice nazireo, versículo 3, no podrá beber bebidas alcohólicas, tampoco podrá comer uvas ni pasas. 4, mientras dure su promesa, no podrá comer nada que provenga de la vid. 5, durante todo este tiempo tampoco se cortará el cabello, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. 6, además, tampoco podrá acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de uno de sus padres o hermanos. Si lo hace, ya no tendrá la pureza que deben tener los que viven solo para servirme. Mientras dura su promesa, deberá mantenerse puro. 9. Si alguna persona muere a su lado, el nazireo volverá a quedar puro rapándose toda la cabeza una semana después. Al 8º día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y se los dará al sacerdote a la entrada del santuario. 11. Para que yo, su Dios, perdone el pecado del nazireo, el sacerdote sacrificará primero una de las aves quemándola completamente, luego sacrificará la otra junto con el cordero de un año que el nazireo presentará. De esa manera yo le perdonaré el haber tocado un cadáver y el nazireo podrá dedicarse otra vez a mi servicio. Por haberse contaminado, ya no se le tomará en cuenta al nazireo todo el tiempo que estuvo a mi servicio. Por eso, el día que haga sus ofrendas, empezará a contar de nuevo el tiempo de su promesa. 13. Cuando el nazireo cumpla con el tiempo de servicio prometido, deberá pararse a la entrada del santuario y presentarme las siguientes ofrendas. 2 puntos. Un cordero de un año que no tenga defectos, el cual presentará como una ofrenda que se quema por completo, o una oveja de un año que no tenga ningún defecto para perdón de su pecado. Y por último, un carnero que no tenga ningún defecto para que el nazireo vuelva a estar en paz conmigo. Y hay 3 tipos de ofrendas, ¿no, pastora? Bueno. Sí, señor. Listo. Versículo 15. Además, el nazireo debe llevar al santuario una canasta con panes y tortillas sin levadura, hechos con la mejor harina y amasados con aceite, y las demás ofrendas de cereal y de vino. 16. El sacerdote me presentará la canasta con los panes, los cereales y el vino. Luego el nazireo se rapará la cabeza a la entrada del santuario y el sacerdote quemará el cabello junto con el animal que se sacrifica para hacer las paces conmigo. Después de esto, el sacerdote le dará al nazireo la espaldilla del carnero ya cocida, junto con un pan y una tortilla sin levadura. 20. Luego el sacerdote mecerá las costillas y el muslo del animal que se ofrecen en mi honor. Estas porciones son sagradas y se le dan solo al sacerdote. Después de todo esto, el nazireo podrá beber vino. Esto es lo que debe hacer quien se haya consagrado a mi servicio como nazireo. Estas son las ofrendas que debe presentarme, además de otras cosas que pueda y quiera ofrecerme. Lo que realmente importa
es que cumpla con todo lo que ha prometido. Dejemos ahí hasta el 21 el tema del voto del nazareato, del nazareo, del nazireo. Nazareo. Dejémoslo hasta ahí. Hermano, una pregunta, pero ellos podían tener su familia, pues podían casarse, tener esposa, tener hijos, o tenían que quedarse solteros. Ahí habla de soltería, no. Ahí no habla de soltería. ¿No es cierto? O No, sea que era ahí solo de, tenía que cuidarse era de lo que era el vino y lo que producía el vino y tener el cabello largo. Uy, sí, aquí lo que se ve es que primero hay que entender lo que se llama el voto. El voto es una promesa que se le hace a Dios. una promesa. Es una promesa voluntaria, es decir, Dios no lo está obligando. Sí, Es una es promesa algo que le voluntaria. nace. Ahora, Nazareo suena como raro, ¿cierto? Como de Nazaret. No, no es de Nazaret. Sí. No es de Nazaret. No tiene nada que ver con Nazaret. Nazareo es una palabra parecida a santo. Nazareo significa apartado para Dios, separado para Dios. O sea, todos nosotros, los hijos de Dios, somos apartados para Dios, somos santos. Eso es lo que en todo el Nuevo Testamento se le llama santo. Significa lo mismo. Nazareo santo es separado del pecado y apartado para Dios. Eso es Nazareo. Okay. Entonces, que la gente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, debía darse cuenta, ya fueran hombres o mujeres, quienes se dedicaban completamente al servicio de Dios. No era necesariamente solo para la tribu de los levitas, de los de Leví, sino cualquier persona podía hacer ese voto, esa promesa de servirle al Señor. En el Antiguo Testamento vemos dos casos. El caso de Sansón. Recordemos que los nazareos no se cortaban el cabello. Sansón fue un juez. También vemos el caso de Samuel. Su madre Ana, que era estéril, era una de las esposas de un personaje ahí llamado Elcana, y era como que difícil de tener, tenía como un problema de esterilidad, y ella hizo un voto, una promesa de que lo iba a entregar al Señor. O sea, son votos de dedicarse al servicio del Señor. Ahora, el tema no se queda solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos dos casos de consagración, de votos de nazareos. Muy posiblemente en Juan el Bautista hay un voto de nazareo, de apartarse, de andar velludo, de andar peludo, pelo largo, de estar apartado, y también de Saulo de Tarso, posteriormente llamado apóstol Pablo. Saulo de Tarso había hecho voto de nazareo, ¿sí? Entonces, hoy día, ¿cómo aplica eso? Pues la pastora Silvia es santa apartada del pecado para Cristo. William Neira es santo apartado para Cristo. Solo que no necesitamos ya dejarnos el cabello largo para que todo el mundo se dé cuenta que estamos apartados para Dios. La idea es que todos deberíamos de alguna manera hacer un voto de consagración, ¿sí? Un voto de consagración. En los Estados Unidos se acostumbran en algunas iglesias evangélicas a que los jóvenes hagan voto de conservarse en puros hasta el matrimonio. Me parece una experiencia bonita de que los jóvenes se comprometan a esperar a estar casados para poder tener relaciones sexuales. Me parece algo muy bonito. Un voto de consagración, un voto de pureza, donde les imponen manos para que digamos, para que de alguna manera apagar esas hormonas que le dan calentura y fiebre a la persona, para que llegado el momento de la tentación, pues no haya necesidad de consumar el acto como tal. Entonces, eh, todos los santos, hijos de Dios, deberíamos de alguna manera estar apartados del pecado, ¿no? Uno no puede decir que es hijo de Dios y estar pensando en pecar. Interesante, hermano. Les digo que, sobre todo, bueno, hoy en día, no sé cómo es usted, pues
cada iglesia o cada lugar tiene su manera de cómo orientar y cómo llevar estas enseñanzas o esta herencia, digámoslo así, porque es que para nosotros debemos de tomarlo como algo tan especial para hacerlo y enseñarlo y compartirlo aún en nuestras mismas casas. Mire que yo tengo 2 nietos ya, el uno ya cumplió los 18, el otro tiene 15. Y hay veces me pongo a hablar con ellos acerca de esto y les digo, ustedes tienen tentaciones porque las tentaciones todo permanece todo el tiempo porque es el demonio el que las trae. Pero si ustedes se mantienen firmes buscando de Dios, ustedes van a tener esa promesa de parte de Dios de que los va a guardar. Ojalá ustedes permanezcan puros hasta el día de su matrimonio, porque sería la mejor ofrenda que ustedes pueden entregarle a la que va a ser su esposa, y lo mismo ella hacia ustedes. Entonces, ella el menor, me dice, Mita, sí, pero si es fácil de hacer eso, si es fácil de soportar. Dije, pues mi amor, en el Señor todo es fácil, porque no somos nosotros el que lo hacemos, sino el Señor a través de su Espíritu. Pero tienes que buscar del Espíritu, tienes que buscar crecer en el conocimiento de la palabra para poder afianzarte y tener esa fuerza de voluntad. Claro. Pero los jóvenes hoy en día son muy diferentes. Mira, hay jóvenes que dicen que ellos quieren casarse para no pecar haciendo el sexo. Entonces creen que porque se casan y lo hacen, van a vivir bien. Eso no es así. Pero esto de Nazareo, mire, yo conozco aquí una ciudad en Colombia donde en la Semana Santa hay un grupo, lo llaman así los nazareos. Y bueno, en profundidad no sé, pero mirando yo ese pasaje, que si ellos lo cumplen o no, lo que hacen es visten de blanco todo, es un vestido, porque es una especie de túnica larga y el cabello largo, pero el licor abunda en esas procesiones que ellos hacen en la noche del Viernes Santo. Entonces digo, ¿qué clase de nazareato será ese? Eso, pues, lo que dice usted, lo que es la religión. Si nos vamos a la palabra, es como una burla para lo que el Señor está hacía en ese entonces y manda a través de su palabra hacer. Así es. Pastora, volviendo al tema anterior de sus nietos, usted puede orar por ellos, imponer las manos, ungirlos con aceite y, ojo, orar de la siguiente manera: que las hormonas y deseo sexual desaparezca de ellos completamente hasta el día que se casen. Usted puede orar y ministrarlos. Y funciona. Gracias por su, y funciona, y funciona. Yo he orado por ellos, pero no detenidamente que se detenga las emociones de las hormonas de esto, sino que se nos guarden los de la tentación. Es que les he dicho yo. No, pero hágales una ayudita adicional, únjalos con aceite. Claro, voy a hacerlo. Usted como cobertura espiritual de ellos, como autoridad espiritual, y ordénele a las tinieblas que no se pueden acercar a ellos a través de la pornografía. Conságrele los ojos a que no vean pornografía, que no vean películas, que los ojos estén consagrados, que los oídos estén consagrados al Señor. Pastora, esas administraciones ayudan. Gracias, hermano. Gracias por esa administración, claro. Ayudan. Y bueno, no contaminarse leyendo ni mirando revistas ni el internet, porque hoy en día pues las redes sociales sirven para lo que estamos haciendo, para estar compartiendo el evangelio, pero también hay gente traficando armas, traficando cosas, haciendo delincuencia. Sí, quién sabe qué cochinadas se mueven por la internet. Entonces, es una red de comunicación, como el teléfono, como el telégrafo, como la electricidad. Unos la usan para bien, otros la usan para mal. Sí es bueno tener como protocolo, por ejemplo, de que si ellos tienen computador o pantalla, que en el cuarto donde ellos tienen el computador, que cualquier adulto que entre pueda ver lo que están viendo en la pantalla. Es decir, que no estén así escondidos, sino que la pantalla esté público. Y ¿sí? Que la pantalla esté en público y que alguien que sepa de programación pueda revisar qué páginas están accesando,
hay bloqueadores, software bloqueadores de páginas pornográficas o de material que no es para niños. Se puede proteger mucho. Es decir, yo creo que hay que ayudar un poquitico con la parte de tecnología, también con la parte de administración, eso apoya, y con la enseñanza de la palabra, ¿no? Porque cada día las tentaciones son mayores, ¿sí? Listo, pastor. Bueno, vámonos entonces, pastora, si le parece, a La la parábola del bendición, sembrador. la bendición Vamos, al hermano. correcto. Por favor, léala, del 22 al 27, la bendición Dice, sacerdotal de sí, número 6. dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Linda. Este pasaje me hace recordar mucho a mi mamá. Ella toda la vida, nos recordaba permanentemente a cada uno de sus 10 hijos esta bendición. Siempre cuando nos llamaba por teléfono, ella se lo sabía de memoria, porque ella leyó la Biblia por ahí unas 40 por 5, por ahí unas 200 veces leyó la Biblia completamente. Menos de 350 y 200 veces, pero este pasaje nos lo leía ella de manera permanente. Esta bendición Jehová sacerdotal te es muy bendiga y te bonita. guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga misericordia, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Bueno, esas son bendiciones muy hermosas que se pueden declarar. Y bueno, si usted tiene autoridad espiritual ahí sobre sus hijas, sobre sus hijos, sobre sus nietos, pues póngalo en práctica. Como le digo, yo recuerdo mi mamá nos bendijo con esta bendición muchas veces. Esto muchas veces, Sí, muchas veces. Bueno, y bueno, esperemos que el Señor haya escuchado las oraciones de mi mamá y que bueno, eso sirva en toda su descendencia, hijos, nietos, bisnietos, bueno, muchos puedan, y hermano, esas cosas quedan ahí. y sabe, y sé que esas oraciones nuestras llegan realmente al Señor porque no lo hace con todo su corazón, porque no ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Yo también, yo acostumbro siempre, cuando hablo con mi hijo Denison, siempre le digo, Dios te bendiga, el Señor te ama. Sabe que él solamente espero en el Señor que él reconozca y vuelva otra vez por los caminos del Señor. Pero no a medias, sino completo. Mejor dicho, completo, sí. ¿Qué tal y si él está escuchando este programa? ¿O será que lo puede escuchar? Usted Hermano, cuenta, yo lo invité, usted da testimonio contando con nombres y bueno, no él sé si me eso la meta en felicitó, problemas. sí, él me felicitó porque yo le pregunté, ¿te acuerdas del hermano William? Me dijo, claro que sí, y bueno, me ha invitado a un programa que tiene él de charlar sobre los pasajes de la Biblia y yo lo estoy haciendo con él cada 15 días. Dice, qué bueno, mamá, pues al menos así puedes hacer algo más y no estar solamente en la casa cocinando, me dijo así. Le dije, no, también me permite ampliar más mi conocimiento. Y me dijo, ¿y cuál es? ¿Por dónde lo se da? Ok, yo, por YouTube. Entonces, yo le dije, búscala, y yo le di todas las referencias. Después un día me dijo, te vi, me parece muy bueno. No le he preguntado si lo ha seguido viendo o no, pero ese día me dijo que le había gustado. Bueno, si nos está escuchando, pues muchas saludes, muchas bendiciones y Esperemos mejores. que llegue Y, alguien que no sea familiar para que pueda prestarle verdadera atención a lo que es el llamado de Dios. bueno, los amigos que Bueno, nos escuchan, que son intercesores, entonces recuerden, no vamos a decir el nombre, recuerden, van a orar por el hijo de la pastora Silvia Ramírez. Bueno, ahí los amigos intercesores van a incluir dentro de sus oraciones, amén. voy a orar por el hijo de la pastora Silvia Ramírez de Cali, Colombia. Entonces, amigos que nos están escuchando, que nos escuchan todos los días, que son intercesores de guerra poderosos, le incluyan hijo de la, no le vamos a decir el nombre para no molestar la intimidad de la persona,
El Señor sabe, yo sé quién es, el hijo de la pastora Silvia Ramírez. Lo ponemos en oración y el Señor hará la obra perfecta en él. ¿Le parece, pastora? Amén, hermano, perfecto. ¿Me Bueno, gusta? para conservar para conservar la privacidad y no, Sí. bueno, en fin, nos vamos con Mateo Bueno, capítulo 4, los primeros 20 versículos hablan sobre la parábola del sembrador. otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hasta ahí. Hermano, este mensaje a mí me ha servido mucho para enseñar, más que todo en la escuela dominical con los niños, motivándolos a que piensen dónde quedó sembrada la palabra en sus corazones y que lo que se les enseña en ese momento lo guarden para el día de mañana, que ya sean hombres y mujeres adultos. Esto a mí, Sí. sabe que esta parábola se hizo efecto en mí de pequeña porque yo nunca olvidé lo que a mí me enseñaron. Yo conocí el evangelio por mi abuelo a los 8 años, pero salimos del barrio donde vivían ellos y fuimos a vivir a otro barrio más lejano y yo no volví por allá, pero yo tenía en mi memoria las canciones, los versículos, los libritos que nos daban para colorear, pero nunca nadie me dijo a mí: usted necesita a Jesucristo en su corazón, hágalo Señor de su vida. Y me quedé solamente con las enseñanzas. Ya adulta, sí, gracias a Dios tuve oportunidad. Un hermano muy querido pues, en la fe nos invitó, éramos vecinos, nos invitó a una campaña y allí fue de donde yo acepté al Señor. Y de ahí para acá, pues ya voy a ajustar 56 años en la vida cristiana. Y lo que me pesa es no haber conocido al Señor, no haberlo aceptado desde esos 8 añitos. Si alguien me hubiera dicho algo, pues habría sido una gran, mayor bendición para mi vida. Y verdad, hermano, la vida cristiana para mí es lo mejor que uno puede tener en la vida. No yendo a la religiosidad, ¿no? Sino centrándose en lo que el Señor enseña, una vida llena del poder del Espíritu Santo,
respetando sus leyes, mandamientos y estatutos. Sí, hay equivocaciones, hay errores porque estamos en esta tierra y tenemos esa tentación enviada por el enemigo. Pero lo importante es reconocer cuando fallamos y volver nuestra mirada al Señor. Es lo más importante, porque de lo contrario nos pasaría lo que dice Pablo. Después de ser grandes, venimos a ser los últimos. Sí, aquí me llama la atención, pastora, Esas clases de tierras. que en el versículo 11 de Marcos 4, perdón, Marcos 4, 11, habla de los misterios del reino de Dios. Los hijos que estudiamos la palabra, inquirimos significa investigar la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra? No nos quedamos de oídas, sino que vamos a estudiar. De eso trata este devocional diario para todos, que lo hemos llamado dedito, devocional diario para todos, de no quedarnos, de ser buena tierra, es decir, de asegurarnos que esta palabra dónde queda, que quede en buena tierra, como dice la pastora. No dio fruto al 100, pero bueno, al 60, al 30, bueno, es el que oye la palabra, la recibe y da fruto. Qué bueno, que seamos buena tierra, ¿sí? Nosotros seamos buena tierra para que la palabra, que es la semilla que el Padre vino a sembrar, pues que dé fruto en nosotros. Es lo ideal. Pero aparecen casos, de los 3 casos negativos, uno es atribuible a las acechanzas del diablo, los otros 2 casos no. El primer caso, que habla de que cayó junto al camino, que son las aves del cielo, son los demonios, y luego en la aplicación dice que Satanás roba, ¿sí? Satanás está junto al camino. Entonces, las aves del cielo representan a Satanás. El cielo, pues es el segundo cielo. No vamos a entrar en esos detalles técnicos ahorita, pero las aves del cielo tienen que ver con Satanás, que se roba, los demonios se roban esa semilla. Ahora, hay 2 casos donde depende de nosotros. Si cae en pedregales es porque no tiene tierra, porque se seca, porque no le echamos agua, porque no oramos, porque no leemos, porque no estudiamos, ¿sí? Pedregales. Entonces nos emocionamos, pero cuando llega la tribulación o la persecución, entonces abandonamos. Esos son pedregales. No tenemos raíz suficiente. Espinas, ¿sí? Se ahoga la semilla, no da fruto. ¿Por qué? Cuando llegan las riquezas, las codicias, el éxito, entonces nos está yendo tan bien que nos olvidamos y se ahoga. Los afanes de la vida ahogan entre espinos. Entonces, no le echemos la culpa de todo al diablo, solamente demos lo que dice la palabra. Una parte es porque él se roba la semilla, pero la otra parte es porque nosotros no le echamos agüita, no la profundizamos, no tomamos esa palabra y la metemos más profundo. O sea, la palabra no hay que escucharla porque la fe viene por el oír, pero también hay que ponerla en práctica, pero también hay que memorizarla, pero también hay que conversarla. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, pastora, nos está sirviendo a nosotros 2 porque la palabra es viva, es vida y está viva, y nosotros estamos acá y nuestra fe se está aumentando y le estamos echando agüita cuando leemos la palabra todos los días, entonces va a dar fruto y sacamos tiempo para el Señor. O sea, el que diga no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, están 3 pinos, están 3 pinos, están 3 pinos. Me decía un amigo pastor, ahorita no voy a decir el nombre, en los Estados Unidos, me decía, pastor, es muy difícil, me decía, es muy difícil pastorear porque la gente anda súper ocupada. Entre semana, escasamente es media hora, ya es mucho. El domingo ya en 1 hora se quieren ir. ¿Para dónde se van el domingo? Al asado, a la comida, al club. O sea, la iglesia, la gente es próspera, entonces no, 1 hora dedicados al Señor es demasiado tiempo. O sea, ahí son las espinas.
mucha prosperidad, muy buenos salarios, gente muy bien empleada, empresarios, y una hora les parece mucho tiempo para poder dedicar al Señor porque tienen que irse corriendo a la piscina, al parque, con la familia, las comidas. El éxito de las espinas, ¿no? Ahí se ahoga la palabra. Me decía, es muy difícil, Pastor William, es demasiado difícil. La gente anda en una prosperidad económica tal. Esos países prósperos donde la gente gana buenos salarios es un problema porque son los espinos, ¿sí? Son los espinos. Ahí Sí, sí, ahí no hay que echar la culpa al diablo. Son los espinos, los afanes de la vida, la prosperidad económica. Hace que la gente se olvide del Señor. esa, esa situación es la que más se presenta hoy en día. Y verdad, hermano, va uno a hablar a las personas y dice, bueno, otro día porque ahora no tengo tiempo. Pero cuando ya les llega el momento de enfrentar su situación espiritual, entonces corren a buscar. Pero yo creo que para muchos ha sido ya muy tarde. Otros pues alcanzan la misericordia de Dios y tienen tiempo de medio conocer de Él antes de partir de esta tierra. Pero uno tiene que, yo siempre les digo, hay cuatro clases de tierra. Entonces ya usted es el que tiene que escoger. No le puedo obligar a que coja la buena tierra, pero usted es el que toma la determinación. Y sí, Ahora, gracias a Dios, la mayoría han escogido buena tierra y ahí van. A veces Jorge se encontraba con jóvenes y los saludaban en la calle y decía, ¿usted no se acuerda de mí? No, perdona, no te recuerdo. Dice, usted me dio mi clase cuando yo era un niño y usted me dio me enseñó en la escuela dominical y ahora voy a la iglesia y me siento feliz siendo hijo de Dios. Jorge llegaba feliz y me decía, mira, esa semilla creció. Le dije, sí. Y es que uno también tiene que dar la palabra con fe, hermano. Si uno habla solamente por hablar, tampoco esa palabra va a hacer efecto en la vida de la persona, porque primero uno tiene que mostrarlo en su propia vida, en su ministerio, en su testimonio, que esa palabra ha crecido para que el que está al frente nuestro pueda entenderla y tomar también el deseo de que en él crezca ese mensaje que se le ha dado. claro, recordemos la palabra que dice, instruye al niño en su camino. Y en cuando fuere viejo, cuando ya fuere viejo o fuere mayor, no se apartará de él. Sí, hermano. va a estar ahí presente, va a estar ahí presente. Recordar eso. Ahora, en la buena tierra tiene varios niveles. Hay tierra que produce 30/1. Hay una tierra más productiva que produce 60/1. Y hay una que produce 100/1, que es súper mega productiva. A veces tenemos temporadas donde damos fruto al 100/1. Hay veces tenemos temporadas donde damos al 60, al 30. Los amigos que nos están escuchando aquí en Dedito, pídale al Señor que usted sea buena tierra, pídale al Señor que quite are, que el Espíritu Santo es como puede arar y quitar de esa tierra, que es su corazón, puede quitar palitos secos, palos podridos, piedrecillas, plagas. El Espíritu Santo puede quitar todo eso, echar agüita, echarle abonito, sanar la tierra. ¿Qué es? El Espíritu Santo le puede quitar esos pensamientos malos, esos sentimientos malos, le puede quitar todo eso. Usted le puede pedir al Señor de que usted quiere ser productivo en el reino de Dios, es decir, no dar al 30 ni al 60, sino al 100. Entonces, el Señor le puede aumentar su nivel de fe y hacerlo más productivo y ser más útil en el reino. No solamente son hacer cosas buenas, sino hacer el propósito de Dios, sino estar en la asignación de Dios, es decir, siempre tratando como de ser, porque finalmente todo árbol que no dé fruto o que dé poco fruto corre el riesgo de ser cortado y echado al fuego. Entonces, para que no corramos el riesgo de ser cortados y echados al fuego, tenemos que dar fruto. ¿Y qué mejor? Dar mucho fruto. Esto se parece a la parábola de los talentos, ¿no? El de 5 talentos, el de 2 talentos, el de 1 talento. O sea, se trata de que
los talentos que Dios nos ha dado los pongamos en producción, no en activismo religioso, sino preguntándole al Espíritu Santo, ¿cómo quieres tú que aplique este talento? Sé hacer pasteles, ¿cómo puedo hacer estos pasteles? Sé tejer, ¿cómo puedo compartir el evangelio enseñando a tejer a otros? Sé producir, no sé producir este tipo de flores o de germinados, o puedo enseñar esto, o puedo enseñar aquello, es decir, no en el formato religioso, porque la gente Exacto. detesta lo religioso, sino en el formato de contribuir a que las personas progresen, en esparcimiento, en entretenimiento, en deporte, en emprendimiento, de otra forma llegar a la gente para que la gente se les pueda compartir de otra manera. El formato religioso es un formato que ya no aplica en este tiempo, ya es un formato gastado, nadie quiere saber de religiosos, entonces usted tiene que llegar con un testimonio de vengan que te puedo ayudar, ¿sí? Vengan que te puedo servir, y la persona ve el amor de Dios en tu vida y entonces dice, yo quiero ese Dios que tú tienes en tu corazón, yo lo quiero para mí. El Y así testimonio es es, muy pastor. importante el día de hoy. Y el fruto, cuando la gente ve a una persona con fruto, se le quieren pegar, se le quieren pegar, se le quieren... ¿Quién no quiere estar a la sombra de un árbol que dé mucho fruto? Todo el mundo quiere estar a la sombra de un árbol que dé fruto. Yo en mi Esa es la trabajo, verdad. yo en mi trabajo empresarial como consultor en empresas que he asesorado una cantidad de empresas, yo no llego con el título de pastor, no, ni me abren la puerta. No, que pastor con dones proféticos, no, ni me abren la puerta. Yo llego es con el título de ingeniero civil, de maestrías que tengo, de conocimiento en los giros de negocio. Y ya cuando la gente dice, yo veo algo en ti que no tiene todo el mundo, porque veo que eres honesto, veo que no eres malicioso, veo que no eres, te comportas bien, veo tal cosa. Es decir, háblame. Entonces, ya cuando la persona te dice háblame, ya es el momento el testimonio habla primero que uno. De sembrar, sí. Y debe de ser así, hermano, porque es que yo no puedo, ¿cómo puedo yo llevar el mensaje si mi vida no está acorde a lo que yo estoy diciendo? Tenemos que siempre mirar, analizar cómo estoy viviendo yo, cuál es mi testimonio, porque ese mismo testimonio es el que apoya nuestra voz cuando hablamos de la palabra. Porque si la palabra dice, no, perdonemos, y nosotros no perdonamos, la gente se va a dar cuenta, pero ¿de qué está hablando si ella no lo practica? Hay mucha gente que dice, él predica, pero no aplica. Le dicen a algunos. Entonces, hermano, lo más importante es, primero, que la palabra me hable a mí, me transforme a mí, que me haga, como dice usted, o como dice la palabra, buena tierra, para que luego yo vaya y siembre y tenga un buen fruto. Porque ven nuestra manera de vivir, entonces tienen confianza de que se les está enseñando lo correcto, de que no hay motivos diferentes a que ellos también alcancen esa bendición que nosotros hemos alcanzado ya por años. Claro. Y es nuestro deseo y nuestro deber hacerlo. Así es. Bueno, amigos que nos escuchan, gracias por compartir en las redes sociales este conversatorio del Devocional Diario para Todos de hoy. Gracias a los que se suscriben, los que colocan sus comentarios. Eso nos ayuda a que estas redes sociales, alguna persona que entre buscando simplemente por internet algún pasaje de la Biblia, pues si usted colabora apoyándonos, suscribiéndose, dando comentarios, dándole me gusta, entonces la misma herramienta que es inteligencia artificial se lo va a proponer a otras personas, se lo va a proponer y otras personas que no conocen de Dios pueden llegar a conocer, comenzar a leer la Biblia, luego ellos buscarán una iglesia cercana, buscarán acercarse a Dios. Recuerden que aquí no estamos promoviendo una iglesia cristiana en específico. Yo soy pastor y pastoreo una iglesia, pero ni siquiera le estoy haciendo publicidad a la iglesia que pastoreo. Lo que queremos es que los amigos que nos escuchan en todos los países de habla hispana puedan acercarse a Dios a través de la Biblia. El Espíritu Santo los va a guiar y bueno, y el Señor los va a conectar con algún ministerio cercano donde puedan
ser discipulados y poder crecer en la palabra. Pastora Silvia Ramírez desde Cali, Colombia, muchas gracias. Saludos a sus nietos, a sus hijos. Gracias, Bendiciones para Pastor William. Que el Señor les siga bendiciendo y muy agradecida por tenerme en cuenta en este programa, hermano. Ha sido una bendición grande para mi vida. Yo digo, y no es profético, lo digo porque es una realidad. Muchas personas que la escuchan a usted están siendo bendecidas. Cada 15 días cuando la escuchan, están siendo bendecidas a través de esa palabra, ese testimonio de vida que usted da. Bueno, pastora, un abrazo. Saludos a todos. Bendiciones. Bueno, mi hermano, bendiciones para todos. Que Dios les guarde. Amén, amén.